Con las personas que nos acompañan, que en este caso una abogada Clara, ya cada uno dependiendo de su situación particular, pues ya para con ella, con otro abogado, va a ser, si alguno tiene otro abogado sobre el tema. Esta es una, digamos, una charla promovida por el Comité de Gestión del Conocimiento y Derechos de la Asociación, que lidera Javier Ceballos. Entonces vamos a hacer la presentación de la abogada que nos va a dar la charla y esperamos pues de que puedan resolver sus inquietudes y mirar a ver pues si tienen pues la posibilidad de solicitar esa liquidación por tiempo cotizado, semanas cotizadas. Gracias, Leo. Bienvenidos a todos. Esto es una oportunidad para conocer de primera mano cómo van procesos jurídicos que algunos de los pensionados han instaurado con la doctora Clara Correa. La doctora Clara Correa es una persona de prestigio reconocido, ha dado conferencias en CEPEP, con nosotros ya dio una conferencia el año pasado, y nos va a ilustrar sobre un caso particular, que es, de acuerdo con la ley, se completan 1800 semanas y se genera un derecho que ya es ley de la República. Entonces, como dijo Leonidas, nosotros brindamos estas ocasiones para ayudarle al pensionado a que aclare su caso particular. Se puede decir que todos los casos son diferentes. No solamente la doctora Clara ha venido a hacer estas presentaciones, también está el doctor Ricardo Henao, Andrés Gallegos, Víctor Rincón, Oscar Posada. Nosotros, como lo expresó el ingeniero Leonidas, facilitamos. Estamos trabajando también en el Comité de Reconocimiento de Derechos sobre la tarea de EPM que aceptó la conciliación, aceptó liquidar ese tiempo que habíamos perdido cuando nos retiraron del Seguro Social. Eso está en marcha, en eso estamos. Seguimos también trabajando por la estabilidad y permanencia del departamento médico. De todas maneras, entonces, la doctora Clara va a darnos una especie de conversatorio sobre el tema y bienvenidas las preguntas apenas vamos avanzando. Gracias por su asistencia. Voy a estar moviéndome por aquí como para que todos alcancen pues como a conectarse un poquito con la charla. Aunque voy a escribir aquí unas cositas en el tablero, entonces espero que los de atrás las puedan ver ahorita que las hagamos. Porque parte del ejercicio que vamos a hacer es, como en términos prácticos, explicarles cómo funciona esa famosa liquidación de la pensión en Colpensiones y cómo opera el incremento de porcentaje adicional según las semanas que cada uno tenga. Esta charla está dirigida exclusivamente al tema de las 1800 semanas o 1850 para ser más preciso, para lograr el incremento por semanas adicionales, que encontramos que a pesar de que ya la Corte ha dicho, y el doctor Javier pues menciona el tema, la Corte Suprema de Justicia del 2022 le vino a dar como el cierre definitivo a la interpretación que se le da al artículo 34 de la Ley 100 sobre cómo se liquida la pensión. Pues digamos que Colpensiones, por las razones que sea, porque puede ser desde económicas, políticas, fiscales, no aplica la sentencia. Solamente con demanda judicial, Colpensiones, a cada caso específico le aplica la reliquidación de la pensión como lo haya ordenado un juez, en cada caso puntual. Listo, entonces, el objetivo de la charla es contarles desde esa parte del derecho como tal, cómo es que funciona, y desde la parte procesal, cómo legalmente podemos acompañarlos a las personas que tengan esa posibilidad de que un juez sea el que ordene esa reliquidación y cuál es como el paso a paso que se surte en esos procesos. ¿Listo? La idea es irles resolviendo también las dudas que tengan relacionadas con ese tema. Entonces me pueden ir preguntando y yo la puedo mirar, les contesto ahí mismo, les digo, ese tema ya lo vamos a ver en un momentico, entonces ya se lo voy a aclarar. ¿Listo? Pero antes de eso me voy a presentar y al equipo que traje conmigo, que es de la oficina. Ya algunos nos conocen, ya con algunos tenemos procesos en marcha, algunas personas también nos habían acompañado en la charla anterior, pero entonces nos presentamos de nuevo. Yo me llamo Clara Correa Jaramillo, yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, llevo 25 años de ejercicio profesional, los 5 primeros años los trabajé en juzgados laborales, luego trabajé en la Dirección Jurídica del Seguro Social,
y hace 20 años asesoro personas naturales en temas de reclamaciones de pensiones de todo tipo. En este caso específico estamos orientando a las personas en estos procesos por tener las semanas suficientes para tener un porcentaje superior, y que Colpensiones ha decidido que solamente les tiene en cuenta un tope de 1.800 semanas. Entonces también es para explicarles de dónde sale la equivocación de Colpensiones de decir que son solo 1.800 semanas, y de dónde surge el derecho para las personas que tengan más semanas a mejorar su porcentaje de la liquidación. Me acompañan Juan Andrés y Sara, ellos son también abogados de nuestra firma y nos apoyan en todos los trámites. Ahorita también, si alguno tiene alguna duda especial, también si yo no alcanzo a resolvérselas cuando estemos ya al final, que a veces, vean mi caso específico, miren mi resolución, con ellos también podemos recoger información. ¿Listo? Aquí Bueno, tenemos el micrófono si van a hacer preguntas. listo. Entonces, vamos a empezar por un concepto fundamental, y es que la ley 100 de 1993 trae el artículo 34, que trae la fórmula para liquidar la pensión. Ese artículo 34 fue modificado por el artículo 10 de la ley 797 del 2003, y hoy, se lo voy a decir es en términos de palabras de nosotros, no le voy a enredar que el artículo dice tal, no. ¿Qué es lo que dice el artículo? Hay una tabla que se aplica en porcentaje dependiendo del nivel de ingresos de cada persona. Entonces, por eso, como el doctor Javier les dijo, cada caso es diferente, porque siempre vamos a tener en cuenta que todos nos ganamos un salario diferente o tenemos un número de semanas diferente. Pero entonces, digamos que ese artículo es el que nos trae una fórmula que es el famoso 65.50 menos 0.5 por S. Entonces, cuando la gente mira como a la ligera ese artículo y dicen, ¿cómo se liquida una pensión? Ah, con el 65%, porque ven por allá un 65%. No, con el 80%. Todos los casos son distintos y a cada persona le aplica de manera diferente. Aquí todos están pensionados. Gracias a Dios, sí. Listo. Cuando ustedes miran la resolución, ustedes miran que en su resolución aparecen unos datos que son como los 3 datos principales que Colpensiones pone en la resolución: número de semanas cotizadas, ingreso base de liquidación y porcentaje. Y el cuarto dato, que es el que nos importa, en cuánto nos quedó la pensión. Entonces les voy a explicar de dónde es que salen esos datos que trae cada resolución de acuerdo a ese artículo. Voy a escribir acá, pero no sé si de atrás me alcancen a mirar. A ver. Si lo escribe grande, sí. Bueno, voy a hacer todo lo posible por escribir muy grande. Listo, entonces, cuando una pensión se va a liquidar por parte de Colpensiones, y tenemos que partir de la base que esto es personas que les aplique la ley 100 del 93, modificada por la ley 797 del año 2003. No aplica para régimen de transición de ley 33 del 85, no aplica para régimen de transición de decreto 758 del 90. Esta es la norma que se aplica a quienes les aplique la ley que está vigente en este momento, que ahora con la reforma pensional ya va a pasar a ser la ley anterior, porque ya, pues ustedes no, pero los hijos suyos con toda seguridad que están en este cuento, que no alcanzan a estar en esta ley, van a estar en la ley nueva, y esta ya va a ser la ley anterior que aún está vigente hasta el 1 de julio del 2025 para todos los que estamos acá y a los que les aplicó. Porque ustedes ya están pensionados, pero esa forma de liquidar sigue aplicando para las personas que van a quedar en la ley actual. Cuéntame. Perdón, doctora Clara, ¿quiénes pasamos por régimen de transición? ¿Sí necesitaría amplificador? ¿Quiénes? Doctora Clara, para quienes nos pensionamos con ley de transición, por ley de transición, estamos excluidos de esto que tú dices. Sí. Quienes, en nuestra época, quienes tuviéramos 55 años y eso no nos aplicaría. No les aplica. No les aplica porque ya se pensionaron por la ley anterior. Perfecto. ¿Qué era la ley? Depende, aquí debe ser ley 33 del 85 para la gran mayoría. Perfecto. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces esta es para las personas que se pensionaron con ley general, que es la que hay hoy: 62 años hombres, 57 mujeres, mínimo 1.300 semanas. Aquí ahorita les voy a contar un poquito sobre la reducción de semanas para mujeres, porque también aquí ustedes tienen hijas, tienen esposas, tienen hermanas, para que también sepan qué va a pasar, pero lo dejamos para el final si nos da el tiempecito. ¿Listo?
Entonces, cuando una persona se va a pensionar en Colpensiones, lo primero que se tiene que establecer es cuál es el ingreso base de liquidación de esa persona. Listo, ¿qué es el famoso ingreso base de liquidación? Es ese famoso últimos 10 años, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, no, es que uno lo pensionan con los últimos 10 años. No necesariamente. La ley da dos posibilidades, de que le hagan el cálculo de todos los salarios que la persona devengó, desde el primer día hasta el último día, y ese es un IBL. Y también le hacen ese mismo ejercicio con los últimos 10 años. ¿Con cuál trabaja Colpensiones? Con el más favorable para la persona. Normalmente, digamos que la regla general es que conviene más los últimos 10 años, porque arrancamos pues terminando de ser estudiantes, practicantes, y terminamos ya como en una estabilidad mejor al final. Entonces normalmente lo que conviene más son los últimos 10 años. Entonces vamos a suponer que una persona se pensionó en el año 2024. Si trabajó continuo, su IBL viene a ser el promedio de las cotizaciones del año 2014 al 2024. ¿Cómo? Traídas a valor presente. Todo es actualizado con IPC. Entonces, si yo me ganaba en el año 2014 2 millones de pesos, con el IPC me lo actualizan al 2024 y depende pues, de las actualizaciones del IPC, se va acumulando entonces un mayor valor. Cuando sale ese ingreso base de liquidación, que es digamos ya como después de este ejercicio, arroja un número. Vamos a suponer un ingreso base de liquidación de 5 millones de pesos. Entonces digamos que ya tenemos el primer dato que necesita Colpensiones para saber de dónde va a sacar el valor de la mesada pensional de una persona. Ese es totalmente personal, cada persona le da un valor diferente. Cuando ya tenemos este dato, entonces la norma ya me dice que yo tengo que buscar qué porcentaje le aplico a estos 5 millones de pesos para saber cuál es el porcentaje y el valor de la pensión de una persona. Y ahí es donde se aplica esta famosa fórmula, que es 65.50 menos 0.5 por S. Esto parece complicado, pero no es. Esto nunca se mueve, estos son unas constantes aquí en la fórmula. Lo que tenemos que averiguar es esta S, ¿qué es? ¿Qué es esa S? Es el número de salarios mínimos que caben en mi promedio, ¿cierto? Por eso siempre es importante uno saber cuál es el salario mínimo que está rigiendo para el año que yo me estoy pensionando, para poder saber esta S cuánto es. Entonces, lo que hay que hacer es dividir los 5 millones de pesos dividido, si la persona se pensiona en 2025, vamos a suponer que estamos en este año, 1.423.500, que es el salario mínimo. Si alguno me ayuda ahí con la calculadora, le agradezco. Para saber esta S cuánto es. Y aquí vamos a entender que esta fórmula es regresiva. Mientras más alto mi promedio, menos porcentaje me aplican. Ustedes habían escuchado eso, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Los que se pensionaron con transición, por ejemplo con el decreto 758 del 90 del sector privado, eso era directamente proporcional. Entonces si mi promedio dio 5 millones de pesos, me aplicaban hasta el 90% derechito. Pero financieramente para el sistema, digamos que esto no era un negocio, porque la gente a los últimos 10 años incrementaba su ingreso base de cotización, entonces va a pedir una pensión con base en los últimos 10 años, pero con cotizaciones más bajitas el resto de la vida. Entonces digamos que es como una fórmula que trae la ley para compensar financieramente que haya con que los recursos con que pagar la pensión. Entonces la ley sí le permite, pues digamos que usted puede tener un ingreso base de cotización alto, pero me da un porcentaje más bajito y me da la posibilidad de mejorar ese porcentaje con semanas adicionales. Y ahí vamos a entrar al otro tema de los porcentajes. ¿Cuánto nos dio esta operación? 3,51. Listo. La misma fórmula la tengo que seguir desarrollando. Me dice que yo tengo que multiplicar este 3,51 por 0.5. ¿Cuánto da? 1.7. Entonces, al 65.50, que es como el porcentaje, digamos, que siempre está ahí, sobre el cual uno empieza a subir y a bajar, le resta el 1.7. 63.7. Entonces, esto nos da 63.7%. ¿A quién le aplicaría ese 63? A la persona con este promedio que tenga 1.300 semanas. O sea, a partir de las 1.300 semanas, esta persona le darían apenas entre comillas, porque de todas maneras miren que la brecha que empieza a crearse entre lo que yo me gano, lo que cotizo y lo que me van a dar empieza, pues es grandecita.
por 1.300 semanas, digamos que ese es el porcentaje de base que tendría esa persona. Entonces yo este 63.7 se lo aplico a los 5 millones y de ahí me sale el valor de la mesada pensional. ¿Qué es lo que pasa? Pues ustedes hacen parte de un grupo privilegiado que tiene más semanas cotizadas, porque entonces la segunda parte del artículo 34 me dice: por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, o sea 1.300, vamos mejorando un 1.5%. Ese mismo artículo dice hasta llegar máximo al 80%, que esa es nuestra discusión con Colpensiones. ¿Qué hace Colpensiones en los casos de personas que tienen más de 1.800 semanas? Dice que como ese es el 80%, hasta ahí les tienen en cuenta, pero es partiendo de la base de que esa persona se ganara un salario mínimo, y ya les voy a mostrar por qué. Entonces esa es la equivocación que tiene Colpensiones. Ellos saben que no están equivocados, ellos saben que están equivocados. Lo que pasa es que para ellos es mejor negocio seguir negando esas reliquidaciones que pagarle a todo el mundo lo que debe. ¿Listo? Por eso los casos son únicos, por eso se vuelven, cada caso es particular. Cada caso es particular porque cada persona tiene un salario distinto, un número de semanas distinto, y dependiendo de eso va a ver si todavía tiene margen para crecer por semanas adicionales. Cuénteme. Yo le hago una pregunta. Usted sabe que Colpensiones una moción y hay mucha demanda que se ha ganado por el para las preguntas, ponemos el micrófono para que todos Buenos días. Yo le hago una consulta. Sabemos que Colpensiones no está dando el 80 a casi nadie. Pues que yo sepa, nadie le ha dado. Le da 79.20, .40, etcétera, pero nunca el 80. Si hay sentencias de las demandas que hay en Colpensiones, ¿por qué no, por medio de la jurisprudencia de que más de 3 casos los ha perdido, porque haciendo la petición ya no, Colpensiones no da, viendo que la ley dice que cuando hay varias sentencias por el mismo motivo debe de haber jurisprudencia? Bueno, le voy a contestar de una vez, ahorita sigo entonces con las semanas adicionales para responderles a esa pregunta. ¿Por qué? Y es verdad, ¿por qué si ya hay tanta sentencia? Tanto, no solamente la de la Corte, o sea, digamos que la sentencia de la Corte es como la luz a seguir por parte de los jueces y del tribunal, porque ellos incluso cuando salió la sentencia SL 3501 del 2022, que fue la que, digamos, abrió otra vez como la puerta para entender cómo debería aplicarse este artículo, Colpensiones acudió a una circular interna y dijo: vean, bueno, señores Corte Suprema, respeto su posición y a ese señor que ganó yo le pago. Pero es que yo como Colpensiones, reconocer esa interpretación que usted está diciendo, de que tengo que tener el total de semanas de todas las personas, me vale 6.9 billones de pesos. No los voy a sacar. Así de sencillo. Por razones fiscales, por razones económicas, por lo que sea, no van a asumir esa responsabilidad de pagarle a todo el mundo. Además, porque, pues, no soy directiva de Colpensiones, pero si fuera una administradora de Colpensiones, pensando en el negocio de ellos como tal, decir, si de 100 apenas me demandan 30, ¿cuánto me ahorré? 70. Entonces con eso me da para pagar abogado, condena en costas, intereses. Aún así es más económico para Colpensiones seguir negando. Que no debe ser así, totalmente de acuerdo, no debería ser así, porque la gente no debería tener que estar acudiendo a un proceso para lograr el 100% de lo que le corresponde según su caso específico, pero lo siguen haciendo. Entonces a veces la gente se queda esperando a que Colpensiones le diga que sí con las reclamaciones, cuando realmente sabemos que solamente le están reconociendo el porcentaje que diga un juez en su caso específico, luego de analizar las circunstancias de cada persona. Entonces, desafortunadamente, así están las cosas. Incluso hay otras sentencias posteriores a esa, a la 3501, está la 810 del 2023, y han salido otras más recientes, donde la Corte sigue ratificando. Pero Colpensiones sigue diciendo que su interpretación del artículo 34 es que máximo son 1.800 semanas. Cuéntame. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jaime Arboleda. Mira, yo inclusive vine porque yo salí con la ley de transición y era para salir pensionado en el 2013. En el 2013 pasé mis documentos, pasé todo, con toda la historia laboral mía, y en el 2013 tenía aproximadamente 1.800 semanas.
Yo tengo toda la historia laboral desde el seguro, todo, y yo empresa particular donde yo trabajé, y acá en EPM, y después en un EPM de telecomunicaciones. Entonces a mí me negaron la pensión, me la negaron por ahí en 1 o 2 años más, por ahí 2 o 3 años más me la negaron, que porque no tenía las semanas cotizadas, y yo pasé toda la documentación y tenía 1.800 o 1.900 semanas aproximadamente. Entonces me lo negaron y ya tuve que, con una abogada, entonces ahí me reconocieron ya la pensión, pero con la ley de transición pues, pero ya me la vinieron a reconocer como en el 2015 o en el 2016 aproximadamente. Entonces me liquidaron con el 75%, y yo en este momento tengo 2.124 semanas cotizadas, y he pasado varios derechos premios, yo personalmente, ya después con abogado, y me han dado respuesta de que no, que si hay la posibilidad de una demanda o cómo se pasa, y yo tengo todos los documentos completos. Lo que pasa es que si le aplicaron ley 33, o le aplicaron el 33 del 85 porque tenía transición y le dan máximo el 75%, entonces eso es otra ley. Porque es que aquí también nos tiene que quedar claro una cosa: uno no puede coger de cada ley lo que le conviene, ¿cierto? O me aplican una ley o me aplican la otra, pero revolver 2 leyes distintas para tener lo mejor de las dos, eso sí no es posible, y eso también lo ha hecho la jurisprudencia. Entonces, o me pensiono por ley 33, o me pensiono por decreto 758, o me pensiono por ley 797. Esa es la ley 733. La ley 33 del 85 es la ley de transición. No, esta es la ley 797, que modificó la ley 100. Hay una parte dice, yo inclusive aquí tengo los documentos, y quieren lo pueden mirar, bueno, alguna otra cosa. Ya apenas... Listo. De todas maneras, casos específicos no podemos resolverle aquí cada uno, ¿cierto? Entonces ya sería mirar la documentación para que podamos seguir avanzando para el interés de todos. Ok, muchas gracias, mi amor. Listo. ¿Alguna otra pregunta está ahí? Listo, entonces bueno, ya nos queda... Lo que tengo inquietud de decir, por el principio de favorabilidad no le deben de dar la mejor, pues porque es que él tiene el derecho. Pues lo que pasa es que también la ley dice, y la misma jurisprudencia dice, no se pueden combinar leyes. No se pueden combinar, pero le aplican la que mejor le convenga. Ahí hay algunas sentencias, pero entonces él se tendría que acoger en su totalidad a ese, y el promedio ya se le calcula de manera diferente. Que le revisen siempre y cuando le sea más favorable. Perfecto. ¿Cierto? Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con el tema de lo del porcentaje. Entonces, por 1.300 semanas, esta persona tendría derecho al 63.7%. Un número de semanas cualquiera, alguno que haya tenido aquí. 1900. No nos sirve para el ejemplo 1830 porque son grupos completos de 50 semanas. 1920. Listo. Entonces vamos a suponer que la persona no tenía 1.300 semanas sino 1920. Listo. Aquí hay un concepto súper importante, y es mirar en las resoluciones y en las historias laborales antes de pedir la pensión cuántas semanas se tiene. Porque la ley me dice que por cada 50 semanas adicionales, entonces no hay fracción, y esas sentencias de la Corte vinieron a aclarar eso. No es que 1830 entonces yo aplico una reglita y entonces no, se pierde las semanas que se tengan por fuera del grupo de 50 que no haya alcanzado las otras 50, el otro grupo de 50 semanas. Entonces cuando se va a hacer la reclamación de una persona que tiene 1920, pues realmente es como si tuviera 1900. Entonces yo tengo que mirar cuántas semanas adicionales hay entre las 1900 y las 1300. Hay 600 semanas. ¿Cuántos grupos de 50 semanas hay en estas 600? 12. Como es por cada 50 semanas un 1.5, yo este 12 lo multiplico por 1.5 y me da 18% adicional. Que muchas veces la gente se confunde, y yo donde acomodo ese porcentaje que me da de semanas adicionales. Yo este porcentaje se lo tengo que sumar al que me había dado como base las 1300 semanas. ¿Eso nos da cuánto? 81.7%. Aquí hay otra noticia, máximo es el 80%. Entonces nos hemos encontrado casos en los que sí esa operación nos supera
el 80%, pero solamente podemos pedir el 80%. ¿Por qué Colpensiones sigue insistiendo en que son máximo 1.800 semanas? Porque si a una persona de un salario mínimo, yo le aplico esta fórmula, voy a borrar aquí para mostrarles cómo es que lo hace Colpensiones. Si una persona se gana el salario mínimo, cuando yo hago este ejercicio, cuando yo multiplico este 0.5 por 1, por un salario, me da 0.5. Entonces, si yo al 65.50 le resto 0.5, me da 65. Si la persona tiene 1.800 semanas, eso quiere decir que tiene 500 semanas adicionales, eso me da un 15%, 15 más 65 da 80, aquí y en cualquier parte. Entonces ellos asumen que todo el que tenga 1.800 semanas suma un 15 como si se ganara un mínimo y para siempre en 1.800 semanas. Entonces ese es el problema con la interpretación que tiene Colpensiones, que en ninguna parte, si ustedes leen el artículo 34 de la ley 100, en ninguna parte se habla de 1.800 semanas. El artículo sí dice máximo el 80%. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 3501 del 2022 analizó esta redacción de este artículo, la Corte dijo esto mismo que le estoy diciendo. Cuando yo aplico la fórmula, para cada persona es diferente, porque una persona, siempre que una persona se gane más de un salario mínimo, nunca va a empezar con un 65%, siempre va a empezar hacia abajo. 2 salarios mínimos, un 64%, 3 salarios mínimos, un 73.5%, y así hacia abajo. Entonces, ese margen para crecer adicional, la Colpensiones se lo corta y no lo deja llegar al 80%, así tenga derecho al 80%. Ahora, no todo el mundo llega al 80%, porque si este mismo señor del que hicimos el ejercicio no se ganara 5 millones sino 10, Juan, ayúdame ahí, para que veamos que esto es regresivo, que mientras más alto el salario, menos porcentaje me aplican. Vamos a ver que va a empezar incluso en un porcentaje más bajito, y con las semanas adicionales puede que no llegue al 80%, pero sí a más de lo que le dio Colpensiones, porque Colpensiones solamente le sumó un 15%. Entonces, si se gana 10 millones de pesos, ¿esta S cuánto es? ¿Cuánto? 7.02, que lo tengo que multiplicar por 0.5. 3.5. 65.50 menos 3.5. 61.9. Listo. ¿Qué va a hacer Colpensiones con este señor que tiene más de 1.800 semanas? Solamente le va a sumar un 15, porque solamente le suma un 15% si tiene 1.800. 76.9. Listo. Pero resulta que él tenía 1.920, como el ejemplo que pusimos ahorita. Entonces todavía tiene otro 3% adicional para crecer. Entonces miren que las personas con salarios más altos, con más semanas, tienen todavía más porcentaje para crecer en la pensión. ¿Claros hasta ahí? Sí. Cuénteme. Yo tengo una inquietud, por ejemplo, en esta que se pierde o no tienen en cuenta, por ejemplo, los 1930. Ajá. Esta persona le faltarían 20 semanas para otro grupo de para otro 1.5 más. Sí, señor. Con las semanas que me dicen a mí que Colpensiones no tienen en cuenta el día 31 de los meses, con eso no ajustaría a través de los años el porcentaje para llegar a los 50. Bueno, muy pertinente su pregunta, porque vamos a juntar también este tema con esa última sentencia de la Corte sobre la sumatoria de los días calendario en los años para efectos de saber el total de semanas. Puede que esa persona le diera o no, porque ya les voy a explicar cómo hacemos más o menos el ejercicio para saber y qué están diciendo los jueces de eso, porque nuevamente le tengo la noticia de que Colpensiones no obedece a la Corte. La consulta mía es porque la mayoría de acá trabajamos mínimo 30 años o hacia arriba, sí, o más. Ajá. Entonces, con la pregunta que yo hago, se ajustaría para otro 0.5 más o menos, si le hacen en cuenta de los meses de 31, que creo que son 6 o 7 por año, sumando todo eso en la vida laboral, le daría
el porcentaje 1.5 más, por eso es la consulta y gracias. Listo, entonces vamos a aprovechar y vamos a entrar a ese tema para seguir mirando cómo logramos esos grupos de 50 semanas, porque ahí puede haber colitas que a algunas personas les puede servir. Entonces, aclaración número 1, ¿de dónde salió esa sentencia reciente de la Corte, que ya lleva un año? Es la sentencia SL 138 del 2024 sobre la sumatoria de semanas. Entonces, ¿cuál es el antecedente? SL 138 del 2024. Gracias. Listo. Entonces, porque tenemos que entender un poquito de dónde sale la sentencia para entender también por qué Colpensiones dice, no gracias, tampoco le compro esa teoría, señores Corte Suprema. O sea, ustedes saben que aquí todo es luchado, ¿cierto? Exacto. Entonces, esa sentencia surgió por una señora que pidió la pensión de sobrevivientes porque el esposo se murió. Nosotros recordemos que cuando cotizamos para las pensiones, cotizamos para la pensión de vejez, que es como la que vemos, a la que aspiramos, ¿cierto? Pero el sistema también cubre pensiones de sobrevivientes y pensiones de invalidez en caso de que ocurra alguna contingencia, o que tenga una pérdida de capacidad laboral, o que yo, siendo afiliado, fallezca. Entonces, mi grupo familiar tiene derecho a ir a pedir la pensión de sobrevivientes para reemplazar el ingreso de mi esposo, que era el que trabajaba en la casa y se murió, ¿cierto? Pero resulta que la ley también trae unos requisitos para que ese señor que se murió deje la pensión de sobrevivientes. Y hay un requisito que se llama el requisito de fidelidad. ¿Qué es el requisito de fidelidad? Que la ley le dice a la gente, para que usted me pueda reclamar una pensión de invalidez de sobrevivientes, tiene que tener 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Vamos a pararnos aquí en las sobrevivientes. Cuando uno cotiza para invalidez, vejez y sobrevivientes, en la de sobrevivientes y en la de invalidez, la ley le exige a las personas, es como que les diga, no se me desconecte del sistema, así usted ya tenga las semanas, yo necesito que me esté cotizando. ¿Y por qué? Porque con los aportes que nosotros hacemos hoy estamos pagando las pensiones de la generación anterior. Por ejemplo, yo cotizo y mi papá está pensionado, ¿cierto? Entonces la ley lo que busca es que la gente no deje de cotizar, porque entonces no queda con qué pagar las pensiones de los papás de nosotros. Entonces la ley dice, yo necesito que usted, aparte de que me muestre el hecho, que en ese caso es el fallecimiento, que esté cotizando y que tenga por lo menos 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Entonces, si yo tengo un fallecimiento hoy, 21 de febrero del año 2025, y yo no estaba cotizando, la ley, pues Colpensiones en este caso va a ir a mirar si entre febrero del 2022, que son 3 años anteriores, y febrero del 2025, yo por lo menos tenía un año cotizado, que son más o menos las 50 semanas que dice la ley. Listo, entonces la señora que le dio origen a esta sentencia fue y le tocó la puerta a Colpensiones, vea, mi esposo se murió, vengo a reclamar la pensión por mí y por mis hijos, y resulta que el señor en esos últimos 3 años tenía 46 semanas cotizadas, más o menos. Objetivamente no tenía el derecho, porque la ley dice 50. Entonces la señora perdió el proceso en primera instancia, en segunda instancia, y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte dijo, un momentico, si yo a esta señora le cuento los años, al señor le cuento los años, como con los días calendario, él sí tendría las 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces ahí fue donde la Corte señaló que entonces esa sumatoria de días debe ser de los 365 días o incluso los 366 cuando el año es bisiesto. Entonces la señora va a Colpensiones con la sentencia y le dice, señor Colpensiones, con la Corte Suprema dijo esto. ¿Qué dice Colpensiones? Hay una orden de la justicia, yo la tengo que cumplir, pero es una orden que me dieron solo con respecto a usted, no con respecto a todo el mundo. Esa es una posición. Entonces porque las sentencias tienen efecto solo entre las partes. Las sentencias de un proceso judicial solo tienen efecto entre Pedro y Colpensiones, entre Juan y Colpensiones, pero no porque Juan se la ganó, todo el mundo tiene derecho. Entonces Colpensiones evidentemente dice, listo, yo le obedezco a la Corte y le pago la pensión a ella, pero si hay gente en las mismas, de malas, ¿cierto? Demanda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para unir aquí la respuesta del señor, para efectos de la pensión de vejez aplica lo mismo. Eso es una buena pregunta. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos incluso de personas pues, de aquí de PM a las que le estamos llevando el proceso, que llega con las 1930 semanas, vamos a poner el ejemplo. Pero si uno le hace esa sumatoria manual,
de los 365 días puede que complete el grupo de las 50 semanas adicionales. Entonces yo cojo y le digo al juez, señor juez, este señor, si yo le tengo en cuenta la sumatoria de las semanas conforme los días calendario, le daría 1950. Entonces aplíquele un 1.5% adicional. Si no, pues entonces con las semanas que tiene. ¿Qué nos ha pasado? Porque aquí tenemos procesos todos los días y audiencias todos los días. Nos hemos encontrado con todo tipo de respuestas. Entonces hay jueces que nos han dicho, sí, tiene razón, venga, yo aprovecho y le hago esa sumatoria y le ajusto esas 50 semanas. Hay otros que nos han dicho, no señora, es que eso no era de una pensión de vejez, eso era de una pensión de sobrevivientes, no le aplica. No señora, es que esto no se trata, eso no era una sentencia de una reliquidación de una pensión de vejez, no le aplica. No señora, es que su cliente se pensionó antes de la existencia de la sentencia, no le aplica. Como hay otros jueces, por ejemplo el primero laboral de pequeñas causas en estos días, dijo, hay una nueva sentencia en la corte que dice que los años son de días calendario, las semanas de este señor son estas. Depende del juez. Porque aquí, y ya enseguida que les explique el procedimiento para hacer efectivo este derecho que es lo que nos convoca, todos los jueces piensan distinto. Entonces yo puedo entrar dos procesos el mismo día, caen en dos juzgados distintos y ya son dos mundos distintos. Entonces un juez dice que sí, otro juez dice que no. Entonces en eso de las semanas, ahí está la discusión, porque hay distintos tipos de interpretación sobre el tema de esa sumatoria. ¿Cómo hacer más o menos el cálculo? Porque aquí también hay una cosa para aclarar, porque muchas veces el cliente coge y nos dice, vea, es que yo en toda la vida laboral trabajé 40 años, 35, 40 años, eso me da tanto si yo sumo los días calendario todo el tiempo. Ojo que aquí hay una cosa, antes del sistema de autoliquidación de aportes, que es el 1 de enero del 95, si ustedes se acuerdan esas planillas azules que uno tenía que ir al banco y las llenaba mal siempre, y todo le quedó mal pagado porque no sumaba intereses, porque todo era manual, solo a partir de ese momento los meses y los años se cuentan de 30 y 360 días. Antes sí eran hasta el 31 de diciembre del 94 sí eran 365 días. Entonces cuando yo tengo que hacer ese ejercicio, yo tengo que coger a esa persona pero desde el 95 en adelante. Entonces ahí ya no es tantas las semanas que sumaría. En promedio por año son 0.722 semanas por año en promedio. ¿Por qué? Si yo cuento los años de 365 días, háganme un favor, ¿cuánto da 365 dividido 7? 365 dividido 7. Listo, ese 52.14 rédsele 51.42, que es lo que nos da el número de semanas cuando el año es de 360 días. 0.722. Entonces por año estaríamos hablando en promedio de 0.722 semanas, no alcanza a ser ni siquiera una semana. Depende de los años bisiestos que haya habido. En esos periodos, desde el 95 al año que me pensioné, ahí sí le subió un poquito. Entonces cuando uno se da cuenta, uno ahí nos dice, si la persona me llegó con 1989 semanas, está a 11, con toda seguridad que le da para las 2000. Pero si llegó con 1951, ya ahí es más, no alcanza el grupo completo de 50 semanas. Entonces, cuando a nosotros nos llegan casos así, siempre revisamos nosotros manualmente para ver qué posibilidad tenemos de pedir que se le aplique a esa persona la sentencia, pero no le garantizamos que el juez lo va a coger porque todos los jueces piensan distinto en eso. ¿Listo? ¿Clara la? Listo. Bueno, entonces, ahora, pregunta, ¿cómo hago efectivo entonces, Clara, para que un juez me aplique a mí el real porcentaje al que tendría derecho por mi número de semanas cotizadas? Pero ese juzgado es bueno, pero es lentico. Entonces aquí está el tema. Siempre que se va a demandar a una entidad pública, hay que presentarle la reclamación previa, ¿cierto? Ese es el artículo 6, Código de Procedimiento Laboral, derecho de petición, agotamiento de vía gubernativa, agotamiento de vía administrativa. Porque si yo no le demuestro al juez que yo ya le pedí a la entidad lo que yo quiero que me den, el juez no es competente para conocer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a uno le sale la resolución, uno ahí mismo se da cuenta. Cuando a mí me llaman, es que me salió pásame la resolución, que yo ahí ya miro, es como un librito de recetas. Listo, esto más esto da esto, azúcar más yo no sé qué, le tendrían que haber dado tanto. Ahí nos damos cuenta si la persona efectivamente está mal liquidada. ¿Qué hacemos? La reclamación administrativa a Colpensiones, aunque sabemos que nos van a decir que no.
¿Qué hacen algunos abogados? Para que tengan cuidado, porque pues yo sé que yo no soy la única abogada metida en este mundo. Le dicen a la gente, presentemos el derecho de petición y cuando nos contesten, apenas nos contesten, podemos presentar la demanda. Eso no es cierto. Porque Colpensiones, como entidad pública, si en un mes no me han contestado, yo ya entiendo que me negó. Entonces yo no tengo que esperar a que dentro de 8 meses me diga que no, para perderle tiempo al proceso, cuando yo lo puedo arrancar al mes siguiente que hice la reclamación. Termino, son 30 días. Sí, en un mes. La norma me dice, si en un mes cualquier entidad pública no ha contestado una petición que usted le hizo, entonces se entiende que ya es negada y usted puede acudir a la jurisdicción laboral. ¿Qué hace Colpensiones? Por su parte, cuando uno le radica la solicitud, vuelve y le saca otro libro de recetas diciéndole, señor, hágame el favor, y vuelve y me llena formularios, me vuelve a traer formato de declaración de no pensión, me vuelve a traer copia de la cédula, los pone a voltear y esa no es una respuesta de fondo. Entonces, Colpensiones, cuando nos contestan las demandas, son tan atrevidos que van y dicen, es que yo le pedí unos documentos y ya no me los trajo. Me muero de la pena, pero no tienen por qué poner una persona otra vez a llenar formularios y cosas, empezando porque ellos tienen ya la documentación. Y la ley antitrámites también dice, la entidad pública no tiene por qué pedirle al ciudadano documentos que ya la entidad tiene. Eso es por dilatar. Entonces, esa no es una respuesta. Entonces, a veces le llega a la persona esa carta, doctora, mire lo que están pidiendo. Tranquilo. Yo incluso le podía haber pedido una servilleta de Colpensión de la reliquidación, me la tenía que resolver. Porque la ley, el artículo 6 dice la simple reclamación escrita. Entonces la puedo, no tiene ninguna formalidad, no es que yo tenga que hacer pues tremenda, no. Pues nosotros sí lo hacemos bien hecha porque esa es la base de la demanda. Pero incluso podría ser una reclamación sencilla. Muchas veces entonces la persona va y solita hace la reclamación. Claro, los cansan. No, tengo que entregar todo eso, no, deje así. No, yo no me voy a enredar. Entonces, Colpensiones le apuesta a eso, al que se cansa, al que se aburre, al que piensa que eso no vale la pena, al que piensa que eso le va a valer mucho, que es que le van a dejar de pagar la pensión si reclama, lo cual nada es cierto. ¿Listo? Entonces, hacemos la reclamación debe ser un reflejo de la demanda, porque yo al juez no le puedo pedir algo que yo no le pedí a Colpensiones. Entonces, siempre que se hace la reclamación, se le pide el reajuste del porcentaje con su respectivo retroactivo y los intereses moratorios del artículo 141 sobre ese retroactivo que estén debiendo. ¿Qué pasa con los intereses moratorios? Aquí también, como todo, unos jueces dicen que sí, otros jueces dicen que no. La razón de ser de los intereses moratorios está en el artículo 141 de la ley 100, que palabras más, palabras menos dice, cuando hay mora en el pago de mesadas, la entidad debe reconocer el interés moratorio, que es el 1,5 bancario, el interés moratorio más alto vigente al momento del pago. Pero entonces si uno se va al texto literal de la norma, dice cuando no hay pago de mesada. Entonces Colpensiones llega ya todo pinchado al juzgado y dice, yo le dejo de pagar. No, pero me estás pagando incompleto. Entonces esa diferencia debe generar intereses. Pero entonces van donde un juez y le dice lo mismo. No, eso dice mesadas completas. No, no es tu caso. No, tampoco, también los han negado muchas veces porque dicen, lo que pasa es que tu pensión fue reconocida antes de la sentencia SL 3501, entonces tampoco. Como hay otros que dicen, tiene toda la razón, es que no eso, es que Colpensiones se está quedando con plata suya, entonces sí le está pagando incompleto. En eso hay de todo. Entonces, pero entonces cuando uno va a presentar la demanda le tiene que haber pedido también a Colpensiones eso, así Colpensiones ni conteste o diga lo que sea. Entonces, ojo cuando hagan la reclamación de pedir todo. Listo, pasó el mes. Entonces muchos abogados dicen, ay, doña Marta, no, es que Colpensiones no nos ha contestado, no podemos presentar la demanda. Ah, bueno, señor, 6 meses de retroactivo. ¿En contra de quién? Del cliente. Listo. Entonces ya se presenta la demanda, porque ya se cumplió con este paso, y las demandas tienen una característica, y es que según la cuantía del proceso, va a juzgados de única instancia, que son los que se llaman de pequeñas causas laborales, o de doble instancia. ¿Por qué está determinada esa competencia de los jueces? Por la cuantía del proceso. ¿Cuánto me están debiendo a hoy que presenté la demanda? ¿Menos de 20 salarios mínimos o más de 20 salarios mínimos? Y eso va a determinar la cuantía. Pregúnteme y ya enseguida. Mira, la pregunta mía va en relación con eso también, y para tener presente que, como tú dices, Colpensiones va dilatándolas y a mí me han dado, y hay que también comentarle a los acá presentes
que después de los 3 años, apenas tiene un vencimiento de 3 años, la respuesta de Colpensiones, eso va restándole al cosa. Entonces, si se hacen las reclamaciones continuas, digamos, cada 2 años o año y medio o algo así, y ese es el caso mío también. Yo he hecho todas las reclamaciones. Desde que me respondieron eso, yo he hecho todas las reclamaciones, entonces no he dejado vencerlos. La prescripción. La prescripción. La prescripción, y entonces con eso, entonces ahorita apenas tenga la oportunidad para presentar los puntos, y como dijo la muchacha acá presente, me pueda coger, no, es que una muchacha, para mí es una mujer y una mujer, una muchacha, una joven o lo que sea, pero yo le digo, sí. Y bueno, y entonces me puedo acoger a esa ley de favorabilidad también, como ella me dijo. Listo. Cada caso es cada caso, debería que mirarlo, pero sí les voy a hablar del término. No. Entonces ahora alguno de los... Tranquilo. Para que sí. me atiendan. Gracias, muy amable. El tema de la prescripción. Este tema me lleva a explicarles también el tema de la prescripción. Que muchas veces la gente dice, pero es que como yo ya llevo más de 3 años pensionado, yo ya no puedo reclamar. Los derechos pensionales no prescriben. O sea, el derecho a reclamar la reliquidación de la pensión, por cualquier razón, no prescribe. O sea, yo siempre tengo la oportunidad de hacerlo, pero la ley sí me dice, te doy los últimos 3 años. Entonces yo me pensioné en el 2016, yo nunca había reclamado y apenas conocí a Clara hoy, en febrero de 2025, yo quiero empezar mi proceso. Entonces hacemos la reclamación, interrumpimos la prescripción, entonces nos tienen que dar de hoy, pero los últimos 3 años hacia atrás, independientemente ya de lo que se demore el proceso, porque la reclamación interrumpe la prescripción y empieza a contar otros 3 años. Entonces yo hago la reclamación, tengo 1 año para demandar para que esa prescripción que interrumpí sea válida y me den todo ese tiempo. Muchas veces la gente se abstiene de demandar porque piensa que ya se le pasaron los 3 años. Siempre, o sea, acuéstense hoy por la noche, sí puedo demandar en cualquier momento. O sea, palabra mágica. Porque Colpensiones también le apuesta a eso, que la gente cree que pasaron los 3 años y ya no tiene nada que hacer. Lo que van a hacer es darle los últimos 3 años. Cuéntenme. ¿Quién más va a preguntar por aquí? Doctora. Señor. Tratándose de empresas públicas. En el tema de las cotizaciones y frente a los intereses de mora, EPM no se puede negar a eso. O sea, EPM paga los intereses de mora porque es que son 2 entidades del Estado. Y Colpensiones no puede condenar, no puede decir que no me pague interés de mora, no puede. Entonces, tratándose de EPM tiene que haber pagado los intereses de mora. No puedo opinar sobre el caso. En el tema de las cotizaciones. No, las reclamaciones. de cada caso, y ya si es pues, el que lo ordena, ya y si no. Pero hablando en términos cristianos, impaganitablemente las tiene que pagar porque es que son entidades del Estado. Yo no puedo perdonarle, pues, si vendo Colpensiones de EPM, no me paga intereses, no, los tiene que pagar. Otra cosa es que Colpensiones se quede con ellos, que es lo que es pago. Sí, ya lo que judicialmente se resuelva en cada caso. Permítame, yo le aclaro el punto a José Bernardo. Pues, digamos, hay otro proceso. Es que es otro tipo de reclamación, sí, y otro por cotizaciones. Ajá. El PM ya aceptó pagar, digamos, esas cotizaciones que había dejado de hacer, como le exigió Colpensiones. Inicialmente, inclusive, el PM había pensado que le iban a liquidar por intereses de mora, pero Colpensiones decidió hacer la liquidación con cálculo actuarial, que es más oneroso. Pero ya el PM, claro que le toca pagar, y ya está pagando. Sí, hay unas sentencias de la Corte que hablan sobre los intereses de mora cuando proceden, porque también puede decirse, eso no es de aplicación automática, ¿cierto? Entonces la Corte ha sacado unos pronunciamientos diciendo en qué casos, por ejemplo, no proceden intereses de mora, al margen de ese, es para aclararles acá. Por ejemplo, cuando un juez está definiendo el derecho entre 2 señoras que llegaron y dijeron, es que él era mi esposo, y la otra también dijo, pero es que vivía conmigo, ¿cierto? Cuando a Colpensiones se le presenta esa duda de cuál de las dos tiene el mejor derecho, Colpensiones dice, ninguna de las dos, que sea un juez el que me diga cuál de las dos, vayan ustedes y pruébenlo allá. Por ejemplo, ahí la Corte ha dicho, como estaba en discusión un derecho, esos intereses de mora no aplican de manera automática. También con respecto a los intereses moratorios por estas reliquidaciones de las 1800 semanas, también se han pegado a esa teoría, porque la Corte Suprema también en sentencias ha dicho, cuando hay un cambio de jurisprudencia. Entonces Colpensiones dice, es que hubo un cambio de jurisprudencia, señor juez, yo estaba de buena fe. Y hay algunos jueces que nos dicen, no le doy los intereses de mora, porque es que pobrecito Colpensiones,
estaba aplicando la ley como creía, solo que hubo un concepto nuevo de la Corte, entonces a partir de ahí, sí. Entonces, todos esos casos que son particulares se van resolviendo. Listo, entonces... Doctor, yo tengo una pregunta. Señor. Pues que desde el principio, digamos, todo lo que nos ha expuesto usted ha sido relacionado con, digamos, la pensión de personas que no estuvieron en transición. Muchos de acá nos pensionamos con la ley 33 de la transición. Ley 33 del 85. Pero hace rato tengo la inquietud de si eso de estas las 1800 semanas se aplica o no para... En mi concepto no. Ya. No, porque es que es una ley distinta. Es más, es que es más favorable el 75% del último año. Pero no del último año, es de los últimos 10 años. Ahí está la discusión, exacto, que es a lo que estamos hablando ahorita. Porque digamos, pues hay gente que ha logrado liquidación del 75% del último año. Ah. Pero la generalidad son el 75% de los 10 últimos años. Sí. Sí, lo que pasa es que o es una ley o es otra. Pues es mi concepto. ¿Listo? O sea que lo que venimos a partir de 2010 no tenemos derechos. ¿2000 qué? Por esta ley no. No, porque la ley. Pero hay Lo que pasa es que no necesariamente hay que dejarlo en el 2010, que les han aplicado transición. Hay que mirar que hubiera cumplido con los requisitos de la transición de esa ley específica, los 55 años y los 20 de servicio. Entonces, cada caso es distinto. Había 3 opciones para la ley de transición, que era cumplir los 15 años de trabajo en una empresa, en una entidad oficial, los 15 años de trabajo, 40 años de edad. 40 años de edad o... Esas dos. Esas eran las dos condiciones. O los 15 había años. había otra que inclusive yo por eso salí, o que tuvieran más de 15 años de cotizaciones y por eso me dieron a mí la ley de transición. Sí, lo que pasa es Entonces que... es lo que yo quiero que expliquen también y a ver cómo, porque no eran 2 sino 3 opciones. Es que la tercera condición nació cuando salió el acto legislativo 001 del 2005, que era haber tenido para el acto legislativo los 15 años, pero si los tenía antes por sustracción de materia los tenía los ahí. 3, entonces eran 3 condiciones. Al 2005 era nuevamente tener 15 años, al 2005 para que el acto legislativo se le extendiera hasta el 31 de diciembre del 2014, pero eso es otro tema distinto al que estamos hablando acá. Bueno, pero eso también incluye para la reclamación mía o algo así, ¿no? Habría que mirar, acuérdense que cada caso es particular y hay que mirar todo el historial, ¿cierto? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, les estaba contando del procedimiento, porque entonces, ¿cómo hacemos efectiva esta reclamación? Entonces, les estaba diciendo, en Colombia, la jurisdicción laboral está, digamos, dividida en dos tipos de jueces. Los jueces de pequeñas causas, que son procesos de única instancia, o los jueces de circuito. ¿Quién determina qué juez conoce mi caso? Si mi reclamación supera los 20 salarios mínimos. Lo normal es que no sea de más de 20 salarios mínimos la reclamación, a no ser que tenga una pensión muy alta o lleve muchos años pensionado, entonces tenga un acumulado más grande. En la regla general y la mayoría de los procesos que tenemos son de única instancia. ¿Por qué? Porque son de menos de 20 salarios mínimos lo que está acumulado. 20 salarios mínimos para este año son como 28 millones de pesos. 1.423.500 por 20. Señor. Disculpa, pero tengo una inquietud sobre Colpensiones. Los funcionarios de Colpensiones son trabajadores oficiales. Son empleados públicos. Son empleados públicos. Ellos como empleados públicos no tienen incidencia de que uno los pueda demandar por negar los derechos y las leyes que hoy nos acaba de explicar y que ellos no cumplen. Pues se demanda a la entidad y por eso es que precisamente un juez le ordena que interprete la ley a favor del trabajo de la persona que está demandando. Porque un funcionario público debe de cumplir las leyes y en ese momento pues eso se le da a una persona de competencia indicada y él es el que va a negar o va a dar el derecho. Sí, no se puede a la persona en sí, no a la entidad. A la entidad. No, tiene que ser a la entidad. Es que me llama la atención lo que acabo de decir José Bernardo, que un funcionario público no puede negar los derechos que están en la Constitución y en la ley. Lo que pasa es que eso es un tema de interpretación de la norma con base en una sentencia de la Corte. Entonces, acuérdense que donde hay dos abogados hay tres opiniones, para ponerle pues como la claridad de las cosas, ¿cierto? Entonces, Colpensiones insiste en que leen ese artículo y dice que máximo son 1.800. Necesitamos que un juez, que sí es el que nos cierra de la controversia, le diga, señor Colpensión, ahí no dice eso. Ahí dice que es máximo el 80 y el señor cumple entonces con los requisitos para el 80, reliquídele a él.
pero digamos que eso es una decisión como entidad hasta hoy de seguir negando. ¿Qué es lo que pasaba en el moto con el seguro social? O sea, ellos todo lo que sea demandar, finalmente defienden su posición, y es que usted viera la convicción con la que dan los abogados a las audiencias. No, es que el artículo tal y el señor tal, entonces no tiene derecho, pero finalmente el juez es el que decide. Hasta el momento, el 100% de los procesos de ese tema nosotros los hemos ganado, todos, y todos los jueces cada vez más están alineados con esa sentencia de la Corte Suprema en la que nos da la razón para este tipo de casos. ¿Listo? Bueno, entonces se encontró el procedimiento. Cuando el proceso llega al juzgado de única instancia, para que sepan y no se demoren mucho en hacer las reclamaciones para que queden en ese tipo de juzgados, la noticia es que son juzgados más rápidos, porque aquí acuérdese que ¿qué se necesita? Que salga lo más rápido que se pueda el proceso para que tenga su pensión reliquidada lo más rápido posible. Entonces, esos juzgados, digamos que como el procedimiento es más sencillo, son más rápidos. Hay 12 juzgados de pequeñas causas en Medellín. Cuando uno presenta la demanda, eso es como el baloto. Usted presenta la demanda y eso mismo se va a un reparto. Entonces uno no puede escoger el juzgado. Uno quisiera un juzgado específico, porque ya conoce, porque sabe que es más rápido, pero no lo puede escoger. Y donde le quedó, le quedó. Entonces, el procedimiento es, el juzgado coge, mira la demanda, que esté bien hecha, que tenga todas las pruebas, que tenga la reclamación administrativa previa, y la admite. La admite es que saca un auto admisorio, que es una hojita donde dice: se admite la demanda del señor Pedro contra Colpensiones, se ordena notificar y lo cito a una audiencia. ¿Por qué se tiene que citar a una audiencia? Porque en laboral todos los procesos tienen una audiencia que tiene varias etapas, incluida audiencia de conciliación, todos los procesos laborales. El tema es que estos procesos Colpensiones tampoco los concilia. Entonces Colpensiones desde antes de la audiencia manda un papelito diciendo: no conciliamos. Entonces no aparece representante legal, no tiene que asistir, no es obligatoria la asistencia. Entonces el juez evacúa las etapas de la audiencia. Dentro de las etapas de la audiencia, la ventaja que tiene que sea un proceso de única instancia es que el mismo día que hay la audiencia, el mismo día hay sentencia. Entonces usted se sienta y a los 10 minutos sale con sentencia ganada, favorable. ¿Por qué? Porque es un proceso que es corto, ahí no hay que interrogar nada, aquí no está en discusión nada distinto a una interpretación de una ley. Entonces no hay que llevar testigos, que es que mi compañero trabajó conmigo y él va a decir que yo trabajé 40 años. Tranquilo, ese dato está en la resolución, la semana. Es que él va a decir que yo me gano, tranquilo, que ahí está la liquidación. O sea, usted no me tiene que decir nada distinto a presentarse a la audiencia y decir: yo me llamo Pedro Pérez, buenos días doctor, no más, muestra la cédula y pare de contar, no le van a preguntar nada. Ese día el juzgado escucha los alegatos de las partes, entonces uno como abogado vuelve y le dice al señor juez porque considera que deben darle el derecho, Colpensiones está en su derecho también de hacer lo mismo, y ya después el juez dice quién tiene la razón o no. La ventaja que tienen esos procesos de única instancia, como su nombre lo dice, es que son de única instancia, no de dos instancias, no tienen apelación. Entonces lo que diga el juez es, pero nosotros como demandantes tenemos una ventaja en ese tipo de procesos que no tienen Colpensiones. Y es que cuando el que pierde un proceso es el trabajador pensionado, o sea, la calidad que tenemos, no podemos apelar, pero sí tenemos derecho a una consulta, que se llama consulta, que es como una especie de doble instancia, de segunda instancia, ante el juez del circuito. Como anécdota, les cuento. Yo presenté un proceso de estos en el año 2018, 2019 más o menos, cuando de esto nadie hablaba, pero yo estaba segura de que ese artículo no decía 1800 semanas, y mi cliente tenía 1917 semanas. Entonces yo dije: voy a demandar. Hablé con varios amigos: ¿de vos qué pensás? Clara, no, eso se pierde. Y yo: no, yo estoy segura que se gana, porque es que si yo leo la norma, ¿por qué le van a quitar semanas al señor? Presenté la demanda. Me tocó la audiencia en pandemia, precisamente estrenando la virtualidad en pandemia, y el juez de única instancia, que creo que fue el juez cuarto de pequeñas causas en ese momento, me dijo: no tiene la razón, perdí. Pero yo no podía apelar porque era única instancia, pero como tenía ese derecho a consulta, entonces el juez dice: pero remito el proceso a consulta porque el que perdió fue el demandante. Y llegó al juzgado primero laboral del circuito y dijo: qué pena señor juez, pero ella sí tenía la razón. Revocó y gané por esa oportunidad que se tenía en ese proceso de única instancia. Entonces, pero si yo gano en ese momento en la audiencia, Colpensiones sí no tiene esa posibilidad, ni puede apelar ni tiene derecho a consulta cuando el proceso es de única instancia.
Entonces, por eso estos procesos salen más rápido, porque para ahí, como ganamos normalmente, gracias a Dios, hasta hoy, entonces ya el proceso, el día de la audiencia quedó listo. Ya yo le digo al señor, ya es tu pensión, un juez de la República dijo que la tiene que reliquidar, fírmeme este poder para yo presentarle Colpensiones la cuenta de cobro para que le incluya ese pago que ordenó el juez. Ese es el trámite. ¿Cuándo se demora un poquito más? Ya le doy la palabra a terminar esto. Cuando la cuantía supera los 20 salarios mínimos, ya se va para juzgado de circuito. En Medellín hay 29 juzgados laborales de circuito. Unos muy buenos, otros no tan buenos, pero no por cómo fallan, sino por los tiempos que se demoran. Porque realmente a que le interesa a la gente que el proceso salga rápido, ¿cierto? Y a nosotros también. Entonces, los procesos de doble instancia, por ley, sí tienen tanto derecho a apelar las dos partes, como las dos partes tienen derecho a consulta. O sea que esos procesos obligatoriamente van en segunda instancia al Tribunal Superior de Medellín. Entonces ahí es donde se nos empieza a demorar la cosa. Por eso, pues digamos que el consejo para la gente es, ¿para qué esperar más tiempo? Empiece para ver si logra por lo menos que salga lo más rápido posible la sentencia. ¿Qué está pasando en el Tribunal Superior de Medellín? Tranquilos, también se gana el proceso, pero se demora un poquito más. Y tanto en juzgados como en el tribunal también tenemos de todos los olores, colores y sabores frente a los intereses moratorios y frente a la sumatoria de los días calendario. Listo, pero frente al reajuste por semanas adicionales, todos, absolutamente todos a los que hemos tenido nos han dicho que sí. ¿Listo? Ahora sí. Dos preguntas. Entonces, en promedio, ¿cuánto estaban demorando ambos? ¿Y por qué se puede ir por primera instancia y por qué por el otro? No entendí ahí. Listo. Por la pregunta, ¿por qué se puede ir por primera instancia o por única instancia? Es por la cuantía del proceso. Entonces, si yo hoy cojo la resolución del señor y digo, hasta hoy tiene acumulados 5 millones de pesos, única instancia, no supera los 28 millones de pesos, que son los 20 salarios mínimos. Si yo cojo las cuentas y me da 30 millones de pesos, ya es de doble instancia. Ya es de doble instancia. El tiempo es muy relativo, porque eso depende de cada juzgado y todos los juzgados trabajan distinto. Por ejemplo, el juzgado primero de pequeñas causas, que concede todo, ese es el que concede también los días calendario, lo que hace es que junta varias audiencias en una. Entonces se demora para fijarnos audiencia, pero el día de la audiencia me los junta a ustedes 5, a ustedes 6. Dice, hoy es la audiencia, de él, de ella, y todos a la misma hora. ¿Por qué hacen eso? Porque los juzgados, los jueces, los califican también por estadística de cuántas sentencias sacan al mes. Entonces, si yo en un momentico saco 6, ya empecé ganando con estadística. Exacto. Y también lo hacen por temas prácticos, porque el tema es el mismo para todos. Ya lo único que tienen que decir es, a doña Luz le deben tanto, a Juan Esteban tanto, a la señora tanto, y listo. Pero las consideraciones jurídicas para todos fueron las mismas. Entonces salen más rápido en términos prácticos de cada proceso. Para uno es muy complicado, porque si yo tengo 6 clientes, todos con situaciones distintas, yo tengo que estar 4 ojos con cada uno. Me ha pasado y me pasó en un proceso que tuve 2 clientes y me trocaron los valores de los 2. Entonces al uno le dieron el retroactivo, pues el juez dijo que le debían el retroactivo que le estaban debiendo al otro. Entonces uno tiene que estar pilas y señor juez, este no es el cálculo de este señor. Entonces para uno es a veces muy exigente, pero también es bueno porque digamos que vamos evacuando los procesos de manera exitosa. ¿Listo? Listo, entonces ustedes me van a decir, bueno, y entonces salí de la audiencia y ¿qué pasó ahí después? A mí al otro mes me empieza a pagar Colpensiones lo que me dijo, ¿qué es lo que pasa? Mala noticia, tampoco es que arranquen al otro día pues a pagar todo es un proceso. Entonces, el juzgado me tiene que expedir a mí como abogada del cliente unas copias auténticas de que todo lo que digo ahí es verdad, que yo no me inventé un juzgado, yo no me inventé unas cifras, eso es como un certificado de autenticidad de la audiencia, que es virtual. Ya con esos documentos yo me voy para Colpensiones y con otras pruebas que a mí me exige Colpensiones para presentar la cuenta de cobro, donde le digo, le están debiendo a este señor esto que dijo el juez. Entonces, ¿qué pasó? El día de la audiencia, el juez dice, hasta hoy le están debiendo 5 millones de pesos. Hasta hoy. El juez no puede calcular ya de ahí a futuro cuánto es otro total. Sí sabe cuánto es la nueva mesada pensional y las diferencias, porque el juez no sabe cuánto va a pagar Colpensiones. Entonces dice, hasta hoy le deben 5 millones de pesos. A partir del 1 de marzo del año 2025, la nueva mesada pensional del señor ya no es 5 millones, sino 5.200.000, por decir algo. ¿Qué se empieza a acumular? De a 200.000 pesitos mensuales,
mientras Colpensiones da cumplimiento a la sentencia. Cuando Colpensiones le va a dar cumplimiento a esa sentencia, entonces lo que hace es que saca otra resolución del señor tal. Entonces dice que el señor tal presentó papeles de pensión tal día, que mediante resolución tal se le concedió la pensión, que obra orden del juzgado primero laboral de pequeñas causas en el sentido de pagarle tanto. Entonces coge y liquida 5 millones que dijo el juez al salir de la audiencia, se demoró 4 meses, otros 800.000 pesos, y depende si ordenaron intereses moratorios o indexar esas condenas, y saca un total. Y le dice, este retroactivo será pagado en la nómina de marzo del 2025, por decir algo. Ese día usted se levanta y tiene la notificación, Colpensiones consignó tanta plata, ahí está, su nueva mesada más lo que dijo el juzgado. Ojo, a los abogados Colpensiones no nos paga nada, todo ese pago se lo hacen directamente al cliente en su nómina de pensionado, ordenado a través de una resolución. Esos son los pasos. ¿Cuál es el peor escenario que puede pasar? Uno como abogado tiene la obligación, así como el médico con el consentimiento informado, de decir, ¿y qué pasa si pierde el proceso? Porque a veces también los abogados tienen la costumbre de mencionar solamente lo bueno, pero no lo malo, ¿cierto? Entonces uno le advierte a las personas, en Colombia, toda persona que pierde un proceso puede ser condenada en costas, no es que tiene que ser condenada en costas, eso es a discreción del juez, dependiendo si el proceso tenía fundamento o no, porque ¿qué son las costas? Es como una sanción que se le pone a una persona que puso a trabajar un juez y la persona no tenía la razón, para explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando perdí ese primer proceso, por allá ese juez que dijo que yo no tenía razón, como supuestamente perdí, dijo, costas a cargo del demandante, 200.000 pesitos. Es algo muy simbólico. Lo que pasa es que como después lo gané, pues al cliente no le tocó pagar nada. Pero de ese tamaño puede ser también como que el juez diga, cuando el que pierde es un demandante, un pensionado, pues no le van a pagar, poner a pagar en plata. Entonces dice, tanto. Y Colpensiones se las puede cobrar. Puede que sí, puede que no. Tienen 5 años para cobrarlas. Hay gente que nunca se las ha cobrado. Pero hay otros que... Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que después no diga, doctora, Colpensión, me mandaron una carta de Colpensión, ¿usted qué problema me metió? No le advertí, ¿cierto? Yo le dije que esa podía ser una consecuencia del proceso y uno lo tiene que expresar así para que la gente sepa en qué se está metiendo. Lo que pasa es que gracias a Dios, hasta ahora, a nadie nos han condenado en costas porque todos los hemos ganado. ¿Listo? Pero eso pues digamos que podría ser como el peor de los escenarios. ¿Listo? ¿Alguna duda está? El tema de los honorarios. ¿Cómo trabajar? Sí. Ah, ese es el problema. Ese es el problema. Los honorarios. Cuéntame. Sí, entonces en caso de que se pierda, ustedes tampoco le cobran al cliente. Nada, perdimos nosotros el tiempo. Ah, bueno. En resumen, entonces el tema de los, digamos que no es que puedan cobrar un 50 o un 60%. Hay unos máximos que trae la tarifa de honorarios profesionales a las que los abogados nos tenemos que regir, y normalmente en ese tipo de procesos se cobra el 30% de lo que Colpensiones pague al final. Entonces le pagaron 5.800.000, que fue lo que dijo la sentencia, más lo que se acumuló hasta el día del pago, el 30% de eso está en manos del cliente, porque el cliente es el que le paga Colpensiones, a nosotros no nos pagan nada. Cuando el proceso lo ganamos, cuando el proceso se gana, el juez también puede condenar en costas a Colpensiones por haber perdido Colpensiones del proceso. Se pacta que esos honorarios, esas costas son como un complemento de los honorarios para el abogado, pero eso es pagado directamente por Colpensiones, no es de cuenta del cliente. Ya es una gestión que uno como abogado tiene que gestionar ante Colpensiones, ante el Banco Agrario que le pagan, ante el juez, ya eso es otra cosa. Cuando condenan en costas, porque también pueden jueces decir, no hubo condena en costas, o son muy bajitas, a veces también son muy bajitas, porque finalmente es un proceso que no es de la mayor complejidad. ¿Por qué? Por ser de prueba documental, porque no hay que llevar testigos, entonces también atendiendo como a la dificultad, al tiempo que se demoró, el juez puede condenar en esas cosas. Pero para los honorarios de nosotros, pues de nuestra firma en este caso específico, es el 30% de lo que les paguen al final, y solo cuando le paguen. Que es que la resolución dice que van a pagar en abril, venga, págueme ya. No, tranquilo, cuando en abril le paguen, que usted ya tenga su plata, ya ahí se pagan los honorarios. ¿Listo? Si usted no acepta la sentencia, ¿qué pasa? Como con cualquier proceso en el que una persona natural o jurídica, no cumple una sentencia, sigue un proceso ejecutivo.
Un proceso ejecutivo es un proceso que se hace a continuación del ordinario, donde si la entidad no paga, entonces uno ya puede embargarles las cuentas, porque el juez dice, efectivamente el señor Colpensiones incurrió en una omisión de una orden judicial, entonces se puede empezar un proceso ejecutivo. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta: las entidades públicas, por ley, por Código Contencioso Administrativo, tienen hasta 10 meses para pagar las sentencias judiciales. La buena noticia es que Colpensiones no se demora todo ese tiempo. ¿Listo? Ese es por lo menos Colpensiones. La experiencia que tenemos es que más o menos a los 2, 3, 4 meses saca la resolución de cumplimiento de sentencia. ¿Qué hace Colpensiones? Llama directamente al pensionado, no llama al abogado. A veces lo llama y le dice, venga que aquí hay una resolución para que usted se notifique. De todas maneras, nosotros cada 15 días Colpensiones actualiza la página. Con los radicados le estamos haciendo seguimiento cuando puede haber resolución o no, y ahí ya nos damos cuenta y le decimos, don señor, hay resolución, nos vamos a notificar, y ya cuando la tengamos se la mandamos y ahí nos damos cuenta cuánto le van a pagar y cuándo. ¿Qué puede pasar? Pagaron incompleto. Nos ha pasado por ahí 3 veces que al son de la nada pagan menos. Entonces ahí empezamos otra vez con derechos de petición, porque el proceso ejecutivo es muy demorado. Entonces uno trata de pronto como vía derecho de petición, vea usted por qué pagó incompleto, no contestó, señor juez de tutela, no me han contestado un derecho de petición, y por ahí presiona un poquito que finalmente terminen de pagar, porque el proceso ejecutivo es lento. También puede pasar, condenaron de intereses moratorios y los pagaron incompletos. Según mis cuentas eran 3 millones y pagaron 1 millón. Señor juez, Colpensiones pagó incompleto, ordénele que termine de pagar. Son como cositas que pueden ir pasando. No es lo que pase siempre, pero puede pasar. Por ejemplo, en un caso que ordenaron un retroactivo más hubo un reajuste, Colpensiones por arte de magia se le olvidó pagar el retroactivo. No es que es por arte de magia, es que con esa plata reconocen otras pensiones y vuelvan con la plata de uno mientras tanto. Que pelee, dejémosla, que para eso tiene abogada, que siga peleando, que yo con esto reconozco 15 pensiones. Así, pues ese es como el modus operandi muchas veces, pero pues estamos de parte de la ley y los jueces finalmente nos ayudan a que nos cumplan con las sentencias. Pero son como cositas que pueden pasar, pero en general son procesos fáciles, son procesos que salen relativamente rápido. En tiempos que me estaba preguntando ahorita, puede ser 4 meses, 6 meses, 1 año, depende también si es de doble instancia. Por eso los pros de doble instancia, como estos juzgados de circuito son más congestionados, se demoran más para fijar audiencia. Entonces les voy a contar 2 extremos. Tengo un señor que desde el 2023 me fijaron una audiencia para el 2026. Pero tengo procesos que entré en noviembre y ya tuvieron audiencia en febrero. Depende, si es de única instancia y el juzgado en el que quede, porque hay juzgados más rápidos y hay juzgados más lentos. Entonces cuando nosotros presentamos la demanda de una, inmediatamente nos llega el mensaje, quedó en el juzgado tal. Ahí es cuando nosotros decimos, pues madre, quedó ahí, o qué rico, quedó ahí, porque ya los conocemos. Cuénteme. Gracias. Señor. Doctora, me aparte un poquito del tema que está tratando en el momento. Vamos a hablar de los pensionados bajo el régimen de transición, que los cobija la ley 33 del 85. La misma ley 33 del 85, si no recuerdo mal, habla de que al pensionado se le liquida por el último año de salario. 75% el promedio del último año. Y eso no se ha cumplido, no se cumple. Según sentencias, uno de pronto alcanza a leer por ahí. No sé, es que no tenemos ese sentido. No, el amigo José Bernardo conoce el tema. Sí, pero nosotros no tenemos ese tipo de procesos vigentes en este momento. Si las cuantías son muy altas, pueden ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los procesos para ir a la Corte Suprema de Justicia tienen que ser de 120 salarios mínimos en adelante. Entonces puede que a mí mi reajuste hasta el momento de la sentencia vaya en 40 millones, por decir algo. Pero ahí, como es una prestación periódica, se puede multiplicar la vida probable de la persona con esa diferencia mensual que le están debiendo a futuro. Si da más de 120 salarios mínimos, puede ir a la Corte. De todos los casos que he tenido, solamente Colpensiones me ha mandado 2.
y allá están parqueados. Allá sí se demora más. Bueno, doctora, yo tengo otra consulta. Con pensiones a los que tienen más de 1.800 semanas, está pensionando con 79.20, .30, .25. Si justifica a ustedes tomar una demanda por .80, .75. Hay que mirar el tiempo. Eso, pues, eso ya mirando el salario de cada persona y cómo quedan sus mensajes. Sí. Porque la consulta que yo hago es porque hay gente, abogados que dicen que no justifica hacer la demanda por la cuestión de que no le falta y no .80, .50. Entonces necesito una respuesta a eso y gracias, doctora. Pues la verdad, como negocio no es el supernegocio. Le voy a decir de una vez, pues que uno diga, ay, le van a dar un montón de plata, no. Finalmente tenemos la infraestructura para acompañar a cualquier persona en el proceso, porque como ese puede ser ese poquito, otro puede ser de más, y compensamos. Entonces, a veces está muy recién pensionado y uno dice, pero es que le están debiendo 100.000 pesos a uno. Pues, también depende del tiempo que lleven de pensionado como para uno mirar ya cuánto le están debiendo. Sí, pero pues tampoco es que los descartemos porque si no, aquí pues porque hemos tenido gente que va a otras oficinas y los despachan, pues exacto, pero entonces ya uno mira ahí como bien cuál es la diferencia y ya se acuerda con el cliente. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Le voy a hacer una pregunta clara como en nombre de algunos compañeros que me han hecho una consulta, es compañeros de PM. Hay muchos que están a puertas de pensionarse, que de antemano saben que ya cotizaron más de 1.900 semanas, 1.950 hasta 2.000, que hay gente que ha trabajado más de 40 años. Entonces, es casi que un hecho que al pedir la pensión le acaban debiendo. Entonces, ¿cuál es su proceder? Ellos que reciben su resolución, se pensionan y demandan al día siguiente, al mes, al año? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto tiempo deben esperar? Gracias. A ver, cuando les llega la resolución definitiva, porque aquí hay otra cosa con estas personas de PM que a veces tienen hasta 2 y 3 resoluciones, ¿cierto? Porque una cosa es que les reconozcan la pensión, pero no lo ingresan a nómina hasta que no acredite el retiro del servicio. Cuando llega la resolución definitiva, ya uno ahí sabe cuál fue el porcentaje definitivo que le aplicaron, el número de semanas totales. Ahí lo que hacemos con las personas pues que van a empezar el proceso, nos mandan la resolución y nosotros ahí mismo arrancamos el proceso, pues porque lo que nosotros les decimos, ¿para qué esperar? Porque les tengo otro dato adicional. Entonces ahí nos mandan la resolución, nosotros analizamos, van a la oficina, llenamos los poderes, contrato de prestación de servicios, siempre se firma contrato de prestación de servicios, es una obligación del abogado, yo o cualquiera, firmar un contrato en el que queden establecidas las obligaciones de las dos partes. Porque ustedes quedan comprometidos en pagar los honorarios, pero yo también quedo comprometida a hacer un trabajo, ¿cierto? Entonces ahí queda establecido. Y se arranca con la reclamación administrativa. Si pasa el mes, no han contestado, que igual no contestan, y si contestan dicen que no, ya se empieza con la demanda. Ya entra a toda la dinámica del proceso, que en nuestra oficina, pues los que han estado con nosotros tienen experiencia, los creamos un grupo de WhatsApp, les vamos informando en qué va el proceso. Tenemos una plataforma en la que les montamos todos los documentos, que también es súper importante uno saber en qué va mi proceso, porque pasa mucho con abogados que ya no les vuelven a avisar nada y la gente dice, ¿cómo llamo allá? Pues a estar llamando, no, nosotros les vamos actualizando. Vea, hoy presentamos el derecho de petición, hoy Colpensiones contestó la demanda, etc. Les tengo otra noticia y es que hay una ley que falta que se sancione por parte del presidente, que va a reformar el Código de Procedimiento Laboral. Y esta forma, como van los procesos hasta hoy, va a cambiar el otro año, en el momento en que el presidente la firme, al año siguiente entra en vigencia. Y prácticamente todos los procesos van a tener 2 instancias, entonces se van a demorar más. Entonces todo lo que uno logre radicar antes de que empiece la vigencia de esta ley nueva, pues nos toca con este procedimiento actual, que es un procedimiento que es expedito. Digamos que en Colombia la jurisdicción laboral funciona, a veces no tan rápido como uno quisiera, pero estos asuntos de seguridad social tienen prioridad en los juzgados, entonces funciona bien para que también no les dé miedo presentar un proceso. Ahora, también la gente dice, es que si yo presento la reclamación no me van a pagar cuando me dijeron que me iban a pagar. No pasa nada. Es que si yo empiezo el proceso me van a dejar de pagar la mesada hasta que salga la sentencia. No pasa nada. Quienes ya tienen proceso
están recibiendo su pensión común y corriente, solamente que ya después les hacen el ajuste y siguen con su pensión ya reliquidada de por vida. Entonces a veces la gente por miedo piensa que no le van a pagar si presenta alguna reclamación, y son dos temas distintos. En paralelo empiezo a recibir mi pensión y empieza el proceso hasta que ya efectivamente lo gane y me reliquiden la pensión. ¿Listo? ¿Algo? Si se tumba la reforma pensional, ¿se modifica algo? No, la reforma pensional que en este momento está en proceso de entrar en vigencia, el 1 de julio del 2025, no afecta absolutamente nada de estos procesos, ni afecta los derechos adquiridos de las personas que ya se pensionaron bajo esta ley. Afecta a las personas que no queden en transición, que son mujeres con menos de 750 semanas, hombres con menos de 900, ya así les aplicaría la nueva ley, que ya es distinto. En la nueva ley, de todas maneras, la forma de liquidar la pensión va a cambiar, es menos beneficiosa de lo que hay hoy, pero afortunadamente a nosotros no nos afecta para nada. Y me incluyo porque yo también quedé en régimen de transición. Yo me voy a pensionar con esta misma ley que ustedes. ¿Alguna pregunta? Veníamos todos con expectativas de la larga transición, En esta conferencia no hay nada, pero... Sí, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Listo, doctor.